renueva nuestra esperanza. Dios renueva nuestra esperanza. Y quiero que abra su Biblia en Lucas capítulo 24. Amén. Sí. Ok, Esthercita está aquí con nosotros también, ¿verdad? Gracias a Dios que ya está también esta nena en recuperación. Amén. Es que estaba viendo algo aquí que no me salió en mis notas. Bueno. Lucas capítulo 24 y verso 15, estamos hablando Dios renueva nuestra esperanza. ¿Por qué traje este tema? Miren, le quiero comentar un poquito para dar una introducción. ¿Por qué traje este tema? Porque hemos estado viendo también que hay mucha gente que está desesperada porque no tiene una esperanza. En el sentido de que hay personas que se han quitado la vida porque no saben qué les espera, no saben qué hacer. Otros están sin esperanza, viviendo de que puede haber una restauración en sus vidas, de que Dios puede cambiar su matrimonio, de que Dios puede cambiar a sus hijos, de que Dios puede darle algo mejor. Y cuando se pierde la esperanza, hermano, es muy difícil, no imposible, pero volver a recobrar esa esperanza. Y las promesas de Dios son una esperanza para nosotros. Cuando Dios nos da las promesas, sus promesas de bendecirnos, de darnos esto, de darnos lo otro, de la esperanza que tenemos, las promesas que Dios nos ha dado. Pero muchas veces esas promesas a veces tardan. Y nosotros somos seres que queremos todas las cosas rápido. Y entonces nos entra la desesperanza, por decirlo así, ¿verdad? Ya no estamos firmes muchas veces en lo que creemos. Y entonces miramos que la promesa que realmente dice uno, no, ya para qué voy a esperar tanto si todo lo que me ha pasado. Y muchas personas se han abandonado en sus propias vidas, han abandonado su relación matrimonial, han abandonado la relación con el Señor, han abandonado la relación con sus hijos porque han perdido esperanza de que saber si va a pasar, saber si va a suceder. Y mire, hermano, la esperanza, pues claro, es diferente a la fe, porque la fe es que uno debe de creer lo que uno no mira. ¿Aló? Esa es fe, creer que lo que no existe va a suceder, ¿verdad? Pero la esperanza es aquello que ya te dijeron. Y tú nada más estás esperando cuándo va a pasar. Por ejemplo, ¿cuántos saben de que Jesucristo va a volver? ¿Cuántos saben de que Él viene por la iglesia? Ok, entonces es una promesa. Eso nos da esperanza. ¿De qué? La esperanza de que un día nosotros seremos levantados. Ahí no hay que tener fe, porque ya sabemos que Él va a regresar. Ahora, porque es una promesa de Dios que ya nos dijo. Entonces nuestra esperanza es, algún día yo me iré. Para aquellos que hemos perdido seres queridos, nos dolió mucho, ¿verdad que sí? Y sabemos de que como que ya no hubiera esperanza. Pero a los que hemos creído en Cristo Jesús, sabemos de que vamos a resucitar con Cristo. Y entonces eso nos trae esperanza de que cuando resucitemos vamos a volver a ver a nuestros seres queridos que también se fueron con Cristo Jesús. Entonces repito, cuando estaba pensando en esto era porque cuando no hay esperanza ya no hay vida, ya no hay un sentido muchas veces de hacer las cosas. Y en la
lectura que vamos a tener es la historia de los que iban camino a Emaús, después de que Cristo es crucificado. Jesús le dijo a sus discípulos y a los que estaban cerca de él que él iba a morir. Se los dijo 3 veces: yo voy a morir, yo voy a ser crucificado, a mí me van a matar. Y se los dijo el Señor, los venía preparando. Pero también les dijo algo muy, muy, muy bonito: pero al tercer día me voy a levantar. Amén. Me van a golpear, voy a ser crucificado, voy a ser lacerado, voy a ser insultado. O sea, todo se los dijo el Señor. Y a mí me espera la muerte, les dijo. Pero tengan esperanza y confianza de que al tercer día yo voy a resucitar. Lo que pasa con nosotros y lo que pasó con los discípulos es que ellos creyeron más que Jesús iba a morir y que lo iban a lacerar y que pues todos los golpes, pero se les olvidó la otra parte de que Jesús iba a... Y entonces vamos a ver Lucas 24, porque el Señor les había dicho, les había preparado su corazón, pero parece ser que no estaban del todo preparados. Por eso es que Dios, el tema es: Dios renueva nuestra esperanza, porque muchos hermanos hasta se han querido ir al mundo porque han perdido su esperanza en el Señor. Y sucedió que mientras conversaban, recuérdense, iban los 2 discípulos, ¿verdad?, después de la muerte de Jesús, y este era ya el tercer día. Tal vez era un día domingo, ¿va? Sí, probablemente sí, el día domingo. Iban platicando y conversaban esos 2 discípulos. Y por cierto, no se nos da el nombre de los discípulos. Y dice: Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Pero sus ojos, y esto quiero que lo veamos bien, sus ojos estaban velados para que no le reconocieran. Entonces Jesús ya les había dicho que él iba a morir. Y Jesús muere, ciertamente. Y esos discípulos, al tercer día, nos muestra que van hacia una ciudad, pero van desconsolados, van desanimados y ya van sin esperanza. ¿Por qué? Porque dice la Biblia que en el camino iban hablando los 2. Tan bueno que era Jesús, ¿verdad? Todo lo que nos prometió, pero ve, se murió. ¿Y ahora qué va a hacer de nosotros? Él nos daba de comer, Él hacía los milagros. Qué tiempos aquellos tan hermosos. Había pasado 3 días nada más, pero ahora ellos se sentían solos, se sentían sin una cobertura, sin una protección. Iban caminando hacia Emaús. No sé qué iban a ir a hacer ahí, la Biblia no dice qué iban a hacer, pero iban a ese lugar, pero con su alma, con su espíritu en dolor y en tristeza, porque habían perdido la esperanza de que Cristo iba a resucitar. Es más, creo que uno dice: ve, pues ya pasaron 3 días y no vemos nada. Ahora, en la plática que ellos llevaban, y pudieron haber platicado, imagínense, por favor, váyase a la imaginación, qué más plática ellos iban diciendo en el camino. Mira, ¿y qué se haría el Pedro vos y Juan? Vos es como que regresaron al mundo, ¿verdad? Solo póngase a pensar. Y comenzaron a platicar de esto y de lo otro, pero en ellos había un dolor, una tristeza. Y de repente se aparece un tercero en el camino. Salió el Señor. Y dice la Escritura en el verso 16 que ellos no reconocieron al Señor porque sus ojos estaban velados. Velados. Estos discípulos, repito, iban desanimados, iban tristes por el acontecimiento que acababa de pasar, que el maestro, su maestro, había muerto. Yo me puse a pensar, ¿cómo es eso, Señor? ¿Estaban velados? Sí, el Señor les puso una venda.
Hermanos, este es el milagro que yo quiero que usted mire conmigo, por favor. ¿Cuántos de ustedes pasaron años y dejaron, digamos, amistades en sus países, verdad? De juventud. Y a los años usted viene, póngale unos 20, 15, 10 años, los vuelve a encontrar. Mi pregunta es, cuando usted los ve, ¿los reconoce? ¿Verdad que sí? Usted se les queda viendo, dice usted, lo conozco. Algunos pueden cambiar y usted dice, parece que es, pero no estoy seguro. ¿Verdad? ¿Han pasado cuántos años? 15, 20, 10. Pero la mayoría de veces decimos, tú eres fulano de tal, ¿verdad? Sí, dice, ¿qué tal? Y la plática, ¿verdad? Uno reconoce. Estos discípulos tenían 3 días de no ver a Jesús. 3 días. No eran 10 años, no eran 15, no eran 20. Y cuando Jesús se les apareció, no le reconocieron. Dios hizo un milagro en que ellos no pudieran reconocer quién era Él. No que haya resucitado con otro cuerpo, no. Era el mismo cuerpo. No que no llevaba las marcas, llevaba las marcas. Es más, recordemos que Jesús ya se había mostrado a los discípulos ya. Las Marías, digo yo, las Marías, porque eran 3 Marías de la Biblia, ya lo habían visto resucitado y habían llegado con los discípulos a decirle, oigan, no hay nada en el sepulcro. Se nos aparecieron ángeles y nos dijeron que Él había resucitado y que les trajéramos la buena noticia, y no les creyeron. Si Jesús mismo les había dicho, en 3 días resucitaré. Si ellos habían andado con el maestro de maestros, y cuando las mujeres llegan a decirles, lo que ellos dicen es, estas están locas. Yo dije, ¿y ahora nosotros? Por eso es que tenemos tanto problema nosotros con creer y con tener esperanza. Si estos habían pasado 3 días y ya estaban desanimados. Y usted y yo hemos esperado años y años para la venida de Jesús, y muchos dicen, pues ya no va a venir, mejor me voy al mundo, mejor me voy acá. Aló. Y hoy el Señor quiere decirte, vuelvo pronto. Y sé que estás probablemente triste y desesperado porque piensas que yo no voy a actuar en tu vida. El Señor dice, yo actuaré a su tiempo. Lo que Dios nos está pidiendo es, dígale a su vecino, paciencia. Paciencia y esperanza de que su palabra se va a cumplir. Estos discípulos hasta habían dicho, ¿y no quién era el que iba a redimir al pueblo de Israel? Pero ya, mire, ya han pasado 3 días, definitivamente no lo era. Ellos habían perdido la esperanza de ser redimidos. Mire, hermano, usted ya pudo haber, está tal vez sin esperanza en la vida por algo. Usted dice, no va a pasar, no va a acontecer. Mire, hermano, Dios hace cosas de la nada. No se debe de perder la fe ni la esperanza, porque Dios no es un Dios que miente. ¿Cuántos creyentes cree usted que hay como estos discípulos, creyendo en sus corazones, viviendo como que Jesús sigue muerto, viviendo como que Él no resucitó y que por lo tanto Él no puede ayudarles, que Él no va a resolver sus necesidades, que Él no puede cambiar las cosas que a ustedes le pasan? Que si realmente Jesús viviera, ¿por qué es que usted está como está? Y todo eso trae un desespero y perdemos la esperanza. Por ejemplo, aquellos que no se han casado, no pierdan la esperanza. Aló. Yo no la perdí, fíjese.
hermano, si yo no la perdí, usted tampoco la pierda. Como dijo un hermano, si yo me casé, usted también se puede casar, dijo. Yo no perdí la esperanza. ¿Sabe por qué? Porque el nombre original de mi esposa con que ella nació es Esperanza Betsabé. ¿Qué tal? Entonces el Señor me dijo, ahí está tu esperanza, me dijo. Y me la dio. Pero escuche, los que tal vez piensan que su matrimonio ya no hay salida, no pierda la esperanza. Pastor, mis hijos andan perdiendo. No pierda la esperanza. Pastor, es que mire, realmente yo creo que Dios no va a hacer nada de cambios en mí. No pierda la esperanza. Recuérdese el mensaje del viernes. Dios quiere cambiar y nosotros tenemos que cambiar. Hay esperanza para nosotros. Hay esperanza de que vamos a ser levantados. Hay esperanza de que cuando estemos necesitados, Él va a estar ahí. Esa es la esperanza que tenemos. Pero muchos ya han perdido esa esperanza. Lo más triste es que muchos ya tienen, ¿sabe qué? Hasta sus maletas preparadas para irse. Dice, ¿de qué sirve? Miren, no cambia. Miren, está pasando esto. Y comienzan a armar sus maletas, espiritualmente estoy hablando, para desertar del ejército de Dios. Imagínense, ¿cuántos no estarán sentados ahorita diciendo, no vale la pena? Pero hoy Dios está diciendo, vale más de lo que tú te imaginas, porque de eso depende tu vida eterna. De eso depende lo que tú vas a hacer en esta tierra, de la esperanza que tienes que tener. Ahora yo le digo para aquellos que dicen, no, es que mejor dejo al Señor, es que mejor me voy, mejor abandono. O aquellos que están pensando, mejor dejo mi familia, mejor dejo mis hijos. Yo te pregunto, para aquellos que están pensando dejar al Señor, ¿a dónde te vas a ir? ¿A qué lugar mejor te vas a ir de la presencia de Dios? Porque es increíble que hay gente que piensa abandonar los caminos del Señor. La pregunta es, ¿a dónde te vas a ir? De un lugar donde estás. Si alguien quiere saber qué es estar alejado de Dios, por favor llame a Jonás. Oh, hermano, cuando el Señor llamó a Jonás y le dijo, Jonás, ve a predicar a Nínive. Jonás dijo, a Nínive. Hay gente que quiero que le hables, porque he visto la maldad de esa ciudad. ¿Qué hizo Jonás? Armó sus maletas, sí. Claro que sí. Comenzó a pensar, ¿de qué sirve? Soy profeta, pero para ir a predicarle a Nínive. Pensé que me iba a mandar allá a otro lugar, ¿verdad? Como mucha gente a veces piensa, quieren ser evangelistas o misioneros, ¿verdad? Ay, quiero ir allá, no sé dónde. No piensan, digamos, en la selva, ¿verdad? Piensan allá en Europa, allá a Italia. ¿Por qué no me manda el Señor a Italia? Empieza por los de tu casa. Empieza en Jerusalén. Imagínate, quieres ir a evangelizar a todo el mundo, pero no en tu hogar, en tu casa, con los tuyos, que ahí es donde tenemos que empezar. ¿Quieres ser misionero? Ahí en tu casa, tus vecinos. Ahí está la cosa. Entonces, cuando el Señor le dijo a Jonás, te quiero ahí, Jonás dijo no. Comenzó a armar sus maletitas, ¿verdad? Señor, hasta aquí. Él pensó, yo me voy a ir de la presencia de Dios. Agarró su maletita, pagó su pasaje, se subió a un barco. Y ¿sabe qué es lo más tremendo? Que Dios no lo detuvo, porque Dios pudo haberlo detenido y hablarle por medio de otra burra, como le habló a Balaam. Pero Dios trabaja con cada uno diferente. Y se fue. Dios dijo, está bien,
arma tus maletas y te vas a ir al barquito. Y me voy a ir lejos, Señor, me voy a ir a Tarsis, le dijo. Todo contrario. Y usted sabe la historia. ¿Qué le pasó a Jonás? Oh, hermano. Dios, otros los milagros de Dios. Dios creó un huracán, un viento fuerte, y el pobre barquito se hacía para allá y para acá y para allá, y hermano, y toda la gente, la tripulación, los mejores marineros decían: esto no es normal. Hemos estado en huracanes, hemos estado en vientos fuertes, pero esto no es normal, decían. Esto aquí está. El mismo mundo sabe cuando tú andas mal. Y sabe que lo más triste, que nosotros metemos en problemas a la gente que es inocente. Por nuestra culpa hay gente que sufre, de nuestra familia y del mundo. Y no se vaya a asustar, pero a veces Dios destruye a otros por nosotros. Qué tremendo, hermano. Y vamos a dar cuentas de eso. Y ahí se metió Jonás y dijo: se fue hasta el fondo ahí, se fue a dormir. Y cuando él vio toda esa tormenta, fíjese que él no, ay, por favor, dijo, un médico que me tome la presión. No, él sabía que Dios estaba creando eso. Y sabe que es lo triste, que hay muchas personas que saben que los tunazos, como decía un hermano, que los trancazos vienen por culpa de ella a la casa y se esconden, como lo hizo Jonás. Y comenzaron los marineros a preguntar qué pasa, y dice que clamaron a todos sus dioses y ninguno de ellos les respondió. Y dijeron: esto no está raro, vamos a ver, vamos a preguntar. Dice. La Biblia dice ahí echar suertes, pero no es suertes que tiraron la baraja, no, es indagaron. La palabra vamos a echar suertes quiere decir vamos a preguntar qué pasó aquí con cada, qué pasó, cómo está tu vida. A ver, y comenzaron a preguntar. No, yo estoy bien, no. Cuando llegaron con Jonás, ay, Jonás, hasta lo tuvieron que ir a despertar. Despiértate, dormilón, le dijeron. Dijo, haciéndose loco, va. ¿Qué pasó? Dijo. ¿Cómo que qué pasó? Mira todo esto, ¿qué pasó? ¿Quién eres tú? Pues yo soy hebreo. Pero tu profesión, profeta. ¿Profeta de quién? De Dios Altísimo. ¿Y qué haces en este barco? Ando huyendo de Dios. Ay, dijeron. Pero fíjese que a pesar que tuvo culpa y que ellos iban a perecer por él, Dios en su misericordia se les reveló a ellos. Porque ellos clamaron a todos sus dioses y ninguno de sus dioses les contestó para calmar el viento y lo que había. Y cuando le preguntan a Jonás, Jonás dice, y él mismo dice: ¿saben qué, señores? Para que esto se calme, les dijo: aviéntenme al mar. Él ya sabía la solución. Usted ya sabe la solución. Y la solución no es estar en el mundo ni armar maletitas, sino quedarse en la casa del Señor y todo va a mejorar, porque usted tiene que tener esperanza en el nombre del Señor. Usted sabe la historia, hermano. Y dice que después de que lo tira, mire, solo tocó Jonás el agua y el viento se calmó. Y entonces los hombres dijeron: realmente este es Dios, dijeron. Y desde ahí hicieron votos para seguirlo a él. O sea que Jonás fue un evangelista también para ellos, porque Dios todo lo cambia para bien. Démosle ese aplauso al Señor, hermano. Dios estaba trabajando con Jonás para que Jonás entendiera la misericordia de Dios. Usted sabe, lo agarra el pez, lo traga 3 días, etcétera. Bueno, cuando sale y lo avienta la ballena, la gente, cuando el Señor dijo, le preguntaron: ¿y qué señal traes? Dinos la señal. A Jesús le decían: muéstranos una señal para que creamos en ti. Y el Señor contestó: la única señal que yo les voy a dar a ustedes, y van a ver, es la señal de Jonás. Y el que no había leído la Biblia, o el que no sabía la historia de Jonás, se quedó en blanco.
Y dijo: así como Jonás estuvo 3 días en el vientre del pez y al tercer día fue sacado, así estará el Hijo de Dios, dijo, 3 días en la tierra y luego será levantado. Esa es la señal. Pero la señal era de que cuando Jonás, hubo señal para Jonás de que Dios lo estaba llamando. Jonás sabía que Dios existía y que Dios lo estaba llamando. Había una señal tremenda, sabía todo. Pero la señal que recibieron los de Nínive, léalo, fue que dijeron: wow, Dios le dijo a este profeta que viniera. Él no quería venir. Entonces vino Dios y lo hizo un viento, mandó un pez, se lo tragó. Al tercer día lo sacaron y aquí está. Dijeron: nos convertimos todos a ese Dios. Porque si ese Dios trató así a su profeta, ahí está la señal. Si así trató a su profeta que lo ama, ¿cómo no nos va a tratar a nosotros si no nos arreglamos? No, a lo que tú quieras, Señor. Porque Jonás fue señal para ellos. ¿Qué señales hay para nosotros? Sodoma y Gomorra. Si no nos componemos, seremos destruidos. ¿Qué señal hay para nosotros? Israel, el verdadero olivo. Las verdaderas ramas no se mantuvieron en el olivo, fueron quitados. Señal para nosotros que si no nos portamos bien, podemos ser arrancados también. Hay muchas señales que Dios nos da, muchos ejemplos para que nosotros no nos alejemos, sino que tengamos esperanza en Dios. Esperanza y fe que tenía Abraham cuando llevó a su hijo para que fuera sacrificado, y Abraham esperó y creyó a Dios. Esa esperanza tenemos que tenerla nosotros, que aunque Dios nos pida lo que nos pida, es porque Él quiere que nuestra fe se aumente. Diga gloria a Dios, por favor, en esta preciosa mañana. Ahora, ¿cuántos aquí piensan que Dios no sabe sus problemas? Dios sabe tus problemas, Dios sabe tu necesidad, Dios conoce todo. Lucas 24:30. Sigamos con la historia de los discípulos de Emaús. Acuérdense que lo dejé donde los encontró Jesús. Ellos iban platicando y dice la Biblia que Él se acercó a escuchar lo que ellos estaban hablando. Pero ¿cómo estaban los discípulos? ¿Cómo estaban los discípulos? Velados, ciegos. ¿Quién les puso esa ceguera? Y lo miraron físicamente y no pudieron decir: ¡Ah, Jesús! No, tranquilos, ese es un milagro. Dios hizo el milagro. Usted sabía que nosotros ya existíamos desde antes, ¿verdad, hermanos? ¿Cuántos están conscientes de que ya existíamos antes de tener cuerpo? Ya existíamos. Déjeme hacer una pausa aquí. ¿Cuántos de ustedes tienen familia que no son creyentes? Que andan alejados, ¿verdad que sí? Nos duele. Yo estaba hablando con el Señor, le decía: Señor, va a ser muy duro. Va a ser muy duro. Es duro saber que si tú vienes hoy, mucha de mi familia se va a quedar y se van a perder. Esto no dice la Biblia. Esto es algo que yo creo que va a ser así. Porque si usted sabe que hay gente que no se va a ir porque no están bien, y si hoy viniera el Señor, usted dirá: Señor, yo voy a recordarme todo eso. Cuando subamos al cielo, nos van a borrar muchas cosas. ¿Por qué le digo esto? Es que no sería cielo, no sería disfrutar allá arriba si usted va a estar recordando. ¿Aló? Recordando que en el infierno está fulano y mengano. No sería cielo, sería también un tormento para usted. ¿Sí o no? Hablemos realidad.
Entonces yo creo, no es que dice la Biblia así, de que si nos preparamos y nos vamos, nuestra gente que se quedó, no nos vamos a recordar de ellos. Ahora, ellos sí se van a recordar de nosotros, porque ellos van a ser atormentados. ¿Cómo no le escuché a mi papá, a mi mamá? ¿Cómo no le escuché a mis hermanos? ¿Cómo no escuché esto? Se van a recordar porque es tormento. Pero nosotros no. ¿Por qué? Porque Dios tiene el poder para quitarnos todo eso. Usted y yo ya estuvimos tal vez en otro lugar en espíritu y ni siquiera nos recordamos. ¿Sabe por qué? Porque nos quitaron todo eso. Entonces, hay dolor y hay alegría porque, ok, Señor, no me voy a recordar. Pero mi criterio, pero a los que somos creyentes de la familia, allá nos vamos a volver a ver. Pero ninguno vamos a preguntar, mira vos, ¿y qué pasó con el fulanito? Nadie se va a recordar del fulanito. Nos vamos a recordar de los que estamos ahí, los vamos a reconocer. Imagínense, hermano. Pero mientras no nos vamos, sufrimos aquí, porque no queremos que se pierda. Tenemos un trabajo de evangelizar, ¿verdad? Entonces recordemos, porque Jesús sabía cómo iban estos dos discípulos caminando. Iban desanimados, iban tristes. Jesús ya se había presentado a las Marías, ya se había presentado a ciertos discípulos, había estado hablando con muchos diciendo, miren, aquí están mis manos, pero con estos dos no. Entonces Jesús viene, por eso es que Él renueva nuestra esperanza. ¿Por qué? Porque sale y comienza a caminar con ellos. Ellos no saben ni dónde se les apareció el Señor. El milagro que Jesús hizo fue ciegos temporalmente. Pero ¿sabe qué me entristece? Que el Señor tiene bajo ojos vendados a muchos para que no le vean. ¿Cómo está eso, pastor? El Señor una vez dijo en un texto, Él dijo, les preguntaron a sus discípulos, Señor, ¿y por qué nos hablas a nosotros? ¿Por qué les hablas a ellos por parábolas? Para que viendo no vean, para que escuchando no entiendan, no sea que se arrepientan y yo tenga que salvarlos. Otra escritura donde el Señor dice que el pueblo de Israel hasta el día de hoy, cuando leen la ley de Moisés, dice que tienen un velo, porque Dios los puso así. Otra escritura, Faraón. A Faraón dice, yo le endurecí el corazón. Faraón no endureció su corazón, fue el Señor. Le endureció su corazón, porque el Señor tenía planes con él y con el pueblo. Entonces, por misericordia de usted y de mí, Dios endurece a otros y pone ciegos a otros para que tú y yo entremos. Gracias que usted no está ciego. Gracias que usted no fue de los que dijo, porque mucha gente dice, ay, a mí me hubiera gustado vivir en los tiempos de Jesús. O tal vez usted hubiera sido uno de los que hubiera dicho, crucifícale, crucifícale. ¿Aló? Dele gracias a Dios que nació en este tiempo, en el tiempo de la gracia, en el tiempo donde podemos buscar a Jehová. Y mientras lo tengamos tiempo, busquémoslo, porque se mostrará, pero llegará el tiempo en que Él se va a ocultar. Aquí se ocultó de ellos, hermanos, entiendan este milagro. Se aparece, 3 días tenía de que no lo miraban y no lo reconocieron. A ver, esposos, ¿cuántos esposos están aquí? Digan amén. 3 días se va su esposa de viaje. Hay mente sucia, ya están pensando, ¿eh? 3 días se va su esposa. Y cuando usted, ¿dónde está? Y ahí está, a saber qué se haría. No vino, dijo. Mano, es lógico, usted la reconoce. Fueron 3 días, por favor, no fueron años. El milagro es de que Dios los veló por ese momento, porque el Señor comenzó a conocer el corazón de ellos. No que no lo conocían, pero Él les dio la oportunidad y se acercó. Y mire lo que dice el verso
24, hermano, el tiempo avanzó, Dios mío. Y verso 30. Y sucedió, o sea, vinieron platicando y yo le dijeron, mira, ¿acaso eres tú el único extranjero que no sabe lo que pasó? Usted sabe la historia, ¿verdad que sí? Y bueno, al fin llegaron a una casa. Mire todo lo que hicieron. Caminaron bastante, pero dice que, y sucedió que al sentarse a la mesa con ellos, o sea que estaban en una casa, ¿verdad? Ya habían caminado y pasaron a echarse un taco ahí, de taco al pastor. Y dice, y entonces, escuche esto, tomó pan. Ellos se recostaban, no se sentaban, eran reclinados. Y estando ahí dice que tomó pan. ¿Quién? Jesús. Y lo bendijo y partiéndolo les dio. Vea el verso 31. Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, pero él se desapareció de la presencia de ellos. ¿Por qué? No lo habían reconocido físicamente porque el Señor había puesto un velo. Pero cuando van a comer el pan, ¿qué es lo que estamos comiendo acá? Escúcheme esto. A veces andamos en nuestros quehaceres por acá y por allá, y Jesús está ahí, porque Jesús está en el trabajo, Jesús está en tu fábrica, Jesús está en el parque contigo, Jesús va de compras contigo, Jesús está en todos lados, pero no lo miramos. Así pasó con ellos. Pero cuando se sentaron a comer el pan, ahora aquí, cuando les dijo, vamos a comer el pan y lo vamos a bendecir, y cuando Jesús partió el pan, ¡pum!, y entonces lo vieron, y ni tiempo de decirles Jesús, se desapareció. ¿Qué es eso? Que cuando nos reunimos aquí es cuando estamos partiendo el pan, porque la palabra es la vida nuestra, hermanos. La palabra de Dios es nuestra vida. Y cuando se expone la palabra, entonces tu corazón, cualquier corazón y cualquier persona que esté cegada y corazón duro, al escuchar la palabra, está expuesta a que se le abra su corazón y sus ojos, porque la verdad te hace libre. Todos estamos aquí ahora salvos por la misericordia de Dios. ¿Por qué? Porque un día escuchamos la verdad de Cristo, porque un día se nos abrió la mente a través de la palabra y dijimos, sí, yo soy un pecador, me arrepiento y me convierto y necesito salvación. Y Jesús dijo, te abrí bien el pan y lo entendiste. Cuando les abre, le quita, es cuando Él parte el pan. ¿De qué se recordarían los discípulos? De la última cena que acababa de tener hace 4 días, cuando lo vieron de la misma manera partir el pan, y cuando Él dijo, este es mi cuerpo que por vosotros va a ser entregado. Cuando Él parte el pan dijeron, Yeshua, y se les abrieron los ojos. Otro milagro, era milagro tras milagro. Hermano, ¿qué le parecería que si ahorita aquí y me voy? Dígame qué harían, por favor, antes de que me vaya, porque ya me voy a ir. ¿Qué harían ustedes si ahorita el micrófono se cae y yo me desaparezco? Dígame, por favor, ¿qué harían? Pegaría un grito. Bueno, Víctor tomaría el micrófono y comenzaría a predicar. Ay, no se olvida el pastor, ya se fue, aquí estoy yo. ¿Qué harían? ¿Qué harían? Ay, me quedé al arrebatamiento. Por favor, naturalmente dígame, ¿qué haría? Se asustaría, hermano. Usted se asustaría, ¿qué pasó con el pastor? Y todos se pararían. Ya imagino el alboroto. ¿Qué pasó con el pastor? Y todo. Hermana Betsy, ¿qué tomó el pastor? ¿De qué le dio hoy? Y todos buscándome, ¿verdad? Imagínense ese momentito cuando está con ellos a la mesa comiendo y ¡pum!, se les va. Y entonces se codearon.
no temblaban nuestros corazones, no sentíamos aquí adentro algo cuando nos estaba abriendo la palabra. ¿Para qué palpitaba? Sí, yo también sentía lo mismo. Pero ¿por qué no lo podemos reconocer? Yo no sé. Pero algo nos decía que era el maestro. Termino. Aunque no lo mires ahorita, aunque no mires tu familia restaurada, aunque no mires nada, pronto el Señor va a hacer el milagro. Y cuando Dios haga el milagro, se te va a caer la quijada de decir: Señor, tu palabra es verdad, tú eres real. Y vamos a adorar al Señor, y vamos a adorar a nuestro Padre, porque sus promesas están por cumplirse. Lo que yo te quiero decir es: no pierdas la esperanza que Dios te ha dado. No importa lo que esté pasando en tu vida, esperanza en el que vive. Y dice: fueron abiertos sus ojos y le reconocieron. Entonces sí, cuando eso pase, vas a reconocer que hay un Dios que vive. Pero por favor, comienza a reconocer ya a Dios, que Él vive, y espera ese milagro. Y se dijeron el uno al otro: no ardía nuestro corazón dentro de nosotros mientras nos hablaba en el camino de cómo nos abría las escrituras. ¿Qué más quieres? Dice el Señor, que te abra, porque te estoy hablando. Estoy hablando a tu corazón. Cree en Él y ten la esperanza de que las cosas cambiarán. Búscalo. Tal vez vas en el camino, pero el Señor obrará. Ponte de pie, póngase de pie todos, por favor. Te anhelamos, Señor Jesús. Ese coro, por favor, ponlo, Víctor. Te anhelo, Señor. Y quiero que ahí, hermano, que muchas veces perdemos la esperanza, perdemos el significado de ser hijos de Dios, perdemos el significado de ser sacerdotes de Dios. Como que todo se nos viene para abajo. Pero ahí vas para abajo, y ahí va el Señor contigo. ¿A dónde huiré de tu presencia? Eso decía David. Si me voy hasta el fondo de la tierra, dice, ahí estás tú. Si subo hasta los cielos, ahí estás tú. Si me voy hasta el fondo del mar, ahí estaba el pez esperándolo. Ahí estás tú. ¿A dónde quieres irte de la presencia de Dios? Si estás marcado, mejor ríndete y deja que el Espíritu Santo trabaje en ti. Pero no pierdas la esperanza de que un día Dios restaurará todas las cosas en tu vida. Víctor, ¿me puedes poner el coro? Levante sus manos al Señor. Mire, aquí el lugar está para que el que quiera venir, el que quiera venir, mientras cantamos esta alabanza con sinceridad, mi deseo eres tú. Te quiero adorar. una vez más. Te anhelo, Te anhelo, Señor, con sinceridad. Mi deseo eres tú. Te quiero adorar, Padre del cielo. Desciende aquí, llena esta casa.
casa de la gloria de tu Espíritu Santo. Padre, Padre del cielo, derrámate aquí, porque anhelamos ser llenos de tu gloria, Señor. Todo el que quiera hoy venir y decirle: Señor, quiero tener esperanza, quiero creer. Como dijo Habacuc, hermanos, el profeta Habacuc decía: yo no miro nada, yo no miro restauración en ningún lugar, pero se llenó de esperanza y de fe y decía: aunque no haya vino en los olivares, aunque las vacas no den leche, aunque yo no pueda ver, yo sé que Jehová, yo sé que Dios dará. Y esa tiene que ser hoy nuestra esperanza, que el Señor prometió salvar a los nuestros, restaurarnos. Dígale: Señor, aquí estoy esperando. Que no me canse, que no me desespere. Así como los discípulos de Maús perdieron la esperanza, dijeron: ya no va a aparecer, ya murió, se acabó todo, era una farsa. Y Jesús se aparece, les dice: no era ninguna farsa, aquí estoy. Oh, maravilloso Señor. Oh, Jesús, Padre del cielo, Padre del cielo, desciende aquí, llena esta casa, esa es tu vida, tu de la hogar. gloria de tu Espíritu Santo. Padre del cielo, derrámate aquí, porque anhelamos ser llenos de tu gloria, Señor. Venimos a adorar, venimos a exaltar tu nombre. Con el corazón cantamos a una voz, te amamos, Padre del cielo. Deja que el Señor obre. Desciende aquí, Renueva tus fuerzas, que el Señor trae nueva esperanza. llena esta Él casa resucitó, Él no está en una cruz. de la gloria de Él tu permanece en nuestras Espíritu corazones. Él Santo. no te abandonará ni te dejará. Padre Renueva, del Señor, cielo, renueva esperanza, Dios mío. derrámate aquí, Hoy en el nombre de Jesús, aquel que está desalentado, porque anhelamos ser llenos de tu gloria, Señor. suave, dígale al Señor. Padre del cielo, desciende aquí, La casa eres tú, eres tú. llena esta casa de la gloria de tu Espíritu Santo. Una vez más.
derrámate aquí. Porque anhelamos ser llenos de tu gloria, Señor. Levanta sus manos al Señor y clame ahora, clame por su casa, clame por los suyos. Gima. La profecía el viernes decía: varones, giman, clamen, levanten su voz, mujeres, levanten su gemir y su clamor delante de la presencia de Dios. Ayunen y clamen a Dios para que la esperanza no se pierda, para que sigamos creyendo en fe que Dios está por nosotros. Y si Dios por nosotros, ¿quién contra nosotros? Hay vida, 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 hay vida. Recibe fortaleza. Espera lo que Dios tiene, lo que Él te ha prometido sucederá. Esperanza. Esa es mi esperanza, la esperanza de vida. Dios está obrando, no como yo quiero, como Él quiere, pero Él está obrando. Él no está durmiendo, Él no está detenido. Él está trabajando, Él está trabajando. Oh, Santo Dios, dígale: te amo, Jesús, te amo. Hoy que sean abiertos tus ojos, porque los tenías cerrados también, pero hoy la palabra está abriendo tus ojos para creer, está abriendo tu espíritu para creer. Hoy el Señor está abriendo la palabra y tu corazón está entendiendo que todo está en las manos del Señor. Todo está en las manos del Señor. Padre, a ti nos encomendamos. Te pido que donde ya no había esperanza, tú des esperanza. Donde ya no había fe, pongas fe para creer en los milagros. Quítanos la ceguera y la venda, en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. Démosle aplausos a nuestro Dios soberano. Démosle aplausos a nuestro Dios. Váyase con esa convicción. Tengo mi esperanza en Jesús. Él es mi esperanza. Salude a alguien, bendígalo. Nos vamos con la bendición de Dios. A las 2 de la tarde el segundo servicio. Y el próximo domingo nos vemos allá. Padre del cielo, desciende, desciende aquí. Llena esta casa de la gloria de tu Espíritu Santo. Padre del cielo, derrámate aquí. Porque anhelamos ser llenos de tu gloria, Señor. Padre del cielo, desciende aquí. Llena esta casa de la gloria de tu Espíritu Santo. Padre del cielo, derrámate aquí. Porque anhelamos ser llenos de tu gloria, Señor. Venimos a adorar, venimos
venimos a exaltar tu nombre. Con el corazón cantamos a una voz, te amamos, Padre del cielo, desciende aquí. Waltercito, Walter, ¿sí me lo dejas prendido? Que no lo voy a apagar. A la 1:30 venir aquí.